Muy buenos días, señores, para presentarlos un podcast más del ingeniero. Vamos a ver cómo nos va en esta transmisión. Tenemos a Manrique Mata, eh, productor de eventos, RPM TV y Family Fun, productor de los mejores eventos que hemos tenido en Costa Rica y ahora productor de las 3 horas de Costa Rica. A Ernesto Rodríguez, llamado Teto Rodríguez, que es para mí una figura que representa mucho lo que fue las 3 horas de Costa Rica y que me gustaría que también él nos contara un poco lo que para él eran las 3 horas de Costa Rica y lo que llegó a hacer cuando pudo correr. Ujú. Porque si no me equivoco, hay dos victorias en las 3 horas de Costa Rica con el Ford Mustang. Así es. Bueno, entonces yo creo que para empezar un poco a calentar lo que van a hacer las 3 horas de Costa Rica, pues me gustaría empezar con Manrique. Eh, con Manrique la relación mía ha sido larga. Eh, digamos que fue mi primer empleado, el que me contrató por primera vez como mecánico profesional. Yo en esa época venía regresando, creo que era de México, con Javier Collado, Ujú. y Manrique entró en un proyecto con los SP, donde también corría Teto. Correcto. Entonces yo creo que esa fue una época muy buena del automovilismo, aunque las SP no corrían las 3 horas de Costa Rica, eran el evento antes de las 3 horas de Costa Rica. Ujú. Y para mí fue una gran satisfacción trabajar con Manrique, porque Manrique hizo un equipo de SP y era un equipo profesional en el que nosotros los que trabajamos en el equipo trabajábamos todo el día en eso, o sea, éramos tiempo completo. Me acuerdo que Manrique en esa época trabajaba en Purdy, eh, corría con Andrés Pozuelo en el famoso eh, Jax. Jax, Picaritas, Ujú. y teníamos el otro auto que era el Numar Ujú. con Javier Collado, que era el que daba la pelea también. Entonces, eh, para mí fue algo muy especial porque yo creo que en ese momento cambió un poco el automovilismo en Costa Rica, ya que la única escudería era Toyota. Y al tener ya un equipo que se dedicaba y que competía directamente contra Toyota, porque nosotros competíamos directamente contra Amadeo y Javier, que eran en ese momento los dos pilotos del equipo, creo yo que le dio un paso adelante al automovilismo local, dando a entender que si querían ganar tenían que hacer algo parecido. De ahí empezaron otros equipos a salir adelante y yo creo que entonces Manrique tiene un lugar muy especial en el automovilismo, no solo como promotor, sino también como dueño de equipo que transformó parte del automovilismo de Costa Rica. Yo no sé si alguna vez lograste correr las 3 horas de Costa Rica o participaste en algún evento como las 3 horas antes de ser promotor. Bueno, no, en realidad, bueno, primero que nada, saludos aquí a Teto y a vos, Eduardo, muchas gracias. Em, Hay que recordar, para los que no saben, que yo empecé en Purdy Motor como gerente de mercadeo. Y aparte de que uno para trabajar en Purdy Motor, creo que en aquella época tenía que tener uno aceite en lugar de sangre, ¿verdad? Pasión por los Pasión por motores. los motores. Yo ya la traía y afortunadamente pues me tocó manejar la escudería como director de mercadeo. La marca Escudería Toyota era eso, precisamente una marca que tenía o que conllevaba toda una organización. Y dentro del proyecto, como bien lo decís vos, de escudería, nacieron los SP. Los SP me tocó a mí pues manejarlos desde su inicio, cuando se empezaron a construir en Los Ángeles, que hay otra historia para hablar otro día, porque si no nos vamos Ujú. muchísimo tiempo. Buenísimo. Sí. Buenísima esa historia. Sí. Y de ahí pues entonces fiebre de los motores, estando en mercadeo de Purdimotor y desarrollando la Fórmula SP y necesitados también como evento de participantes y de cantidad de autos, fue que armé el equipo que teníamos, bien como bien nos decía, los dos carros. En las 3 horas como tal, yo nunca competí, pero sí estuve desde 1985 que empecé en Purdy, hasta 14 años después que me fui, relacionado 100% con las 3 horas, precisamente por ser el gerente de mercadeo de Purdy Motor. Es más, cuando cerraron el autódromo, cuando vendieron el autódromo a don Javier y don Javier Quiroz lo estaba negociando,
me tocó ser gerente de la Guásima durante 2 años. Y ahí se hicieron Yo recuerdo. las 3 horas de Sí, Costa Rica correcto, también. sí. Entonces mi relación con las 3 horas de Costa Rica ha sido de como escudería Toyota, ¿verdad? Y en su momento como gerente de la Guásima en aquella época. Sí. Ahora como productor de las 3 horas de Costa Rica, ¿qué sentimientos te trae? ¿O qué tan importante es para el automovilismo de Costa Rica las 3 horas que hubo que revivirlas prácticamente del automovilismo? Bueno, yo pienso que las 3 horas es la joya de la corona del automovilismo de Costa Rica. Eh, es histórico, es un evento que ha trascendido en el tiempo y en diferentes generaciones. Como bien lo mencionamos ahora, antes de empezar el podcast, yo creo que hay 3 generaciones, la de en la época de los 70s, Que fue los que hicieron el que fueron autódromo, los el que primer hicieron el autódromo. autódromo, los Ujú. Roy Valverde, los Kiko Fonseca, los Carlos Fallas, los Tansis, etcétera. Las primeras 3 horas. Las primeras 3 horas. La segunda generación, que es la de Teto y de muchos otros que salieron, digamos que para esa generación. Y la tercera generación es esta, la actual, donde Actual. tenés un Andrés, Dani Formal, Ortega. Ortega, Sí. todos estos que estamos viendo. Entonces las 3 horas en el tiempo se han consolidado, porque un evento que trascienda generación tras generación es un evento histórico y que se consolida. Entonces, para mí, las 3 horas de Costa Rica es el evento más grande en Costa Rica. Ahora, en su momento lo fue a nivel latinoamericano, centroamericano y del Caribe. Ujú. Desafortunadamente creo yo que ya no somos como evento los principales por problemas de infraestructura, en donde Panamá se nos adelanta como infraestructura. A nivel de recordación, etcétera, el nombre 3 horas es algo, eh, creo yo, es grabado en mármol, no en piedra, en mármol. Sí. Así es que el hecho de poderlas organizar, que me dieran la oportunidad, porque en realidad empezamos a negociarlo hace 4, 6 años y no lo hacíamos, y sí se hacía y no se hacía. Al final, cuando ya llegaste en el 2023, Sí. que empezamos y ya me dijiste, no, sí, este año sí vamos. Ok, seguro, sí, démosle. Y Sí. ya se logramos hacerlas, pues fue, al menos a mí como productor, fue toda una realización, porque eso me faltaba. Sí, es que yo creo que las 3 horas de Costa Rica en su momento sí era el evento más importante, no solo en Centroamérica, en Latinoamérica también era un evento muy importante. Ahora, hoy por hoy, digamos que es el único que se logró revivir de todos los que había, porque Sí, creo que estaban los 500 kilómetros en Panamá, había varias, hasta aquí había otro evento que se Los llamaba los 250 250 de Kodak. kilómetros de Kodak, Kodak. ¿te Ajá. acuerdas? Allá era Viceroy. Allá era Era Viceroy, Viceroy. exactamente, Viceroy, sí, decían Ujú. los. sí. Entonces yo veo que el único que logró como Sí. revivir fue las 3 horas de Costa Rica, sobre todo desde que tú la agarraste, porque en realidad nosotros la hicimos una vez, pero ya las siguientes han sido completamente diferentes. Ahora, me ha tocado, con la primera que hice hace 3 años, darnos cuenta de que hay 2 tipos de personas, de público, la Top. que conoce y Ujú. la que no sabe, La pero que no sabe nada nada, de las exacto. 3 horas. Exacto. Pero Es es que algo. acordémonos que las 3 horas no era una carrera, era un Ujú. evento full. Eh, Amigos míos que tal vez no estén tan involucrados en el automovilismo, tienen unos muy gratos recuerdos de las 3 horas de los años 80, 90, porque eran 15,000, 10,000, no sé cuántas personas alrededor de la cerca o de la malla en el circuito largo por el lago y era, bueno, entrar y salir del autódromo eran 3, 4 horas, Sí, algo todo el día. impresionante. A las 5 de la mañana ya había fila, era un evento que esperaba Costa Rica y bueno, y venía gente de Panamá y gente de Centroamérica por tierra y demás a ver el evento, era un súper evento. Sí, yo recuerdo que, no sé si a ustedes les pasó, que uno cuando era pequeño o cuando empezaba uno a pensar en correr, uno lo que quería era correr las 3 horas de Costa Rica como participar en la Copa del Café. O Sí, sea, era, Exactamente, era, era algo. era la cumbre, digamos. sí. Y yo corrí unas 3 horas. Y yo me Ajá. acuerdo que para correr unas 3 horas tampoco era que te pedían No, mucho requisito. O sea, cualquiera podía correr antes las 3 horas de Costa Rica. Hoy eso ha cambiado un poco. total.
pero como parte del automovilismo, Manrique. Yo creo que al final las 3 horas hay que irlas reconstruyendo. No, ya se está reconstruyendo, es una labor de equipo, o sea, yo no puedo como productor pensar que voy a tener éxitos si, por ejemplo, la parte del GT Challenge no apoya con la calidad de vehículos que se están presentando, que eso Ujú, fue precisamente lo que me puse como meta para poder unir las dos generaciones, el que sabía de las 3 horas viejas ujú. y el actual. Dije, bueno, ¿y cuál es el común denominador? Los carros. Así es, Sí, Uno va por los chuzos, ¿verdad? así Para ver esos es. monstruos. sí, Y por ahí fue por donde me fui. Bueno, que primera vez un Lamborghini fue aquella vez. Un Exacto, Lamborghini, sí. exacto. un Mercedes-Benz Carrusel. AMG, AMG. XJ, Ahora Y, tenemos que viene nuevo el McLaren, viene otro Ferrari nuevo, dos o sea, Ferraris. Hay todo. dos Ferraris Sí. ahora. Sí, yo creo que el contenido no es solamente el nombre de las 3 horas, sino que el contenido El sea contenido. a la altura de las tres Sí, horas de Costa Rica, porque sí. yo puedo hacer las 3 horas de Costa Rica, pero si no tengo el contenido a la altura del nombre, entonces más bien estoy dañando el evento. Y es que, vamos a ver, no es lo mismo decir, vamos a correr como en aquella época, claro, todo en su época, ¿verdad? No Ujú. quiero perjudicar el pasado porque fue el presente en su momento, Sí, ¿verdad? Que teníamos carros de 150,000, $200,000 y ya eran esos, se decía Una uno, locura. una locura, ¿ah? Sí. sí, Ah, claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo trabajaba en esa época ya con Luis Rafael Méndez. Ajá, Exacto. el eterno Éramos, ganador. bueno, conmigo nunca 7 veces, ganó. creo. Sí, sí. ¿Con vos no ganó? Conmigo nunca ganó solamente una fecha, pero bueno, Pero pero las 3 horas no. vos estabas como técnico Yo era el encargado del equipo. ya. Claro, yo era Sí. el encargado del equipo y corrió aquí con Javier Collado, creo que 3 veces, cuando corrió Ajá, con el Ujú. Mustang. con el Mustang, exactamente, Sí. sí. Pero para mí, pues las 3 horas eran como para Teto, tal vez, porque al final de cuentas yo me acuerdo que cuando yo medio corrí, Teto estaba también empezando a correr, corría en un Sabeiro, si no me No, acuerdo, en un Starlet. en un Starlet, sí. Después apareció un Sabeiro. Ajá, Y el de después los, ya sí, empezó con aquel famoso SP Coca-Cola, ese mismo. que era muy Ajá. rápido. Ujú. Muy ¿Sí? bien, eso nos fue bastante bien. Los 2 años quedamos en el podio. O sea, tú sí eres de la generación que nació pensando en las 3 horas de Costa Rica. Totalmente, y de hecho hay un dato ahí que tal vez no se acuerdan. Yo corrí las 3 horas del 83, de 1983, con 15 años de edad. A ver, Y ahí tengo los recortes en un Corolla modelo 78, el que llamaban el perrito. el perrito, sí, Sí, el cuadradito. ahí hice un cambio con Amadeo Quiroz y demás. Era un carro que estaba bastante stock, no era rápido, pero como estaba stock, eran 3 horas seguidas de 15 años, hubiera podido correr 6, me bajé como si nada. Y fue la constancia que me hizo quedar de tercero en la categoría, que era aquel entonces, habían categorías 1600, 1300, yo estaba en la 1300 y me acuerdo, creo que Kiko la ganó en mi categoría. Fue una muy bonita experiencia. Esa fue la primera vez que la corrí. Después ya vino los GT1. Ya después vino la época del Mustang, que eso sí, ya son otras palabras, que tuve la gran suerte de trabajar para Ford y que me dieran la oportunidad de ser el piloto de ese carro. Un chuzo, la verdad, que ahí lo preservamos y con ese logramos ganar las 3 horas del 2006 junto a Charlie Fonseca y en el 2008 la gané solo. Aquí en Costa Rica, digamos, el otro día lo estábamos hablando con Manrique, creo que hay 2 autos que han ganado las 3 horas de Costa Rica que permanecen aún en Costa Rica. Ujú. El Mustang y el Supra. Porque yo creo que el Nissan no ganó las 3 horas de Costa No, Rica. No. ni, Sí, ni, ni campeonato, creo, ni porque campeonato. creo Bueno, que en el el de 2005. Mel, el El de de Mel Mel, sí. claro, que fue Ah, aquella sí, época que claro, el ganó, 1003 fue una sorpresa. que claro. Que era Mel un 1300, un Ajá, 1600, un una y cosa. Pepe 120 Marote. era. Sí. Ah, Y Pepe Marote. y Pepe Era el Marote. equipo de los dos Nissan que ganaron Sí, las 3 horas de sí, Costa Rica, Exactamente. con Mario Pérez, el famoso Mario Pérez. famoso Así Mario es. Pérez. Pensando ya en las 3 horas de Costa Rica, ¿qué opinas de este resurgimiento? ¿Cómo ves el proyecto de todos los años hacer las 3 horas? Ah, no, sin duda alguna. La gente lo espera. La gente lo sigue esperando realmente desde generaciones como las de mi hijo, que tiene 25, 26 años. Ya me estaban preguntando, el otro día te escribí, Sí, pues,
papi, ¿dónde puedo comprar las entradas de las 3 horas para comprarlas de una vez? Que al grupo de amigos ya estamos para no irnos a quedar sin. Entonces, y obviamente gente de mi edad y de toda generación está esperando este evento que se sabe que es una fiesta automovilística, pero también es una fiesta donde se comparte con amigos y se pasa un excelente día, sin duda alguna. En mi caso, un fin de semana, porque voy desde que empiezan las prácticas a ver, pero sin duda alguna es un evento icónico. Y, Manrique, se mantiene esa idea de que las 3 horas de Costa Rica sea un evento familiar, que vaya toda la gente, que disfrute todo el día, que sea un evento que todos los años lo estamos esperando. Pues sí, no, la idea es esa. Yo creo que, como bien lo dice Teto, es una tradición familiar, que me acuerdo que, al menos en mi caso, toda mi familia iba. O sea, Total. había que estar ahí. Y también se volvió un evento en el cual, pues, no solamente los que no les llama mucho la atención el automovilismo, pero es un evento social. Un evento social que tenés que estar ahí, que compartiste, y creo que eso lo hemos estado, pues, retomando, ¿verdad? Como la Copa del Café, que ahora lo mencionaste, Exacto. que son eventos sociales, son eventos que tenés que estar ahí. Ok. Y más si sos fiebre del automovilismo, porque es el único evento, a no ser que te vayas a las otras fechas del GT Challenge, donde vas a poder ver lo que hablábamos. Este año tenemos 4 Lamborghinis, dos Ferraris, Tenemos casi Porsches, 5 Porsches. casi 5 Porsches, McLaren. un McLaren, que aquí te voy a hacer una pregunta porque me la han hecho y quiero salir de dudas porque yo mismo no lo sé. Me dicen que ese vehículo es de colección, número 1, Sí. y que anda por arriba del $1.000.000. Bueno, el McLaren hay dos versiones, el McLaren 720 GT3, que es el McLaren normal, y el McLaren 720 GT3X. Este es un X, de los cuales solo hay 15 en el mundo aparentemente. Y este es un auto que es de colección, así como lo era el año pasado El el Renault. Porsche GT2 Y el y el Renault. Renault, que también son autos de colección, ¿verdad? Autos Ujú. que pasan de los $600,000 para arriba, ¿verdad? Ese es un auto que se adapta muy bien, es un auto especial, eh, necesita un cierto mantenimiento y una cierta operación, que no es fácil, ¿verdad? Porque sí, el auto requiere de un personal específico para poderlo hacer funcionar. Tecnológicamente, entre él y uno de los Lamborghinis o el Mercedes. El Mercedes es otro auto que también necesita cierto cuidado para arrancar, para manejar, para los botones del volante. Es un poco complicado. El Lamborghini es un poco más simple, ¿verdad? Pero yo creo que la combinación que hemos logrado hacer en el GT Challenge con el reglamento y con algunos modelos, eh, cada vez es más pareja. Entonces, la última pole se decidió en la última vuelta. Estaban en condiciones de media lluvia y todo lo que quieras, pero hemos visto que los tiempos se han ido estabilizando y todos están muy parejos. Entonces yo creo que para Costa Rica la pista es la más corta, la más trabada. Eh, en México le dicen ratoneras. Es como una ratonera, o sea, tienes que desenvolverte dentro de la pista. Entonces yo creo que grandes autos con grande aerodinámica no tienen toda la ventaja que podrían tener en una pista como El Se Salvador. equiparan más en Se nuestras equiparan pistas. más, entonces yo creo que por eso el grupo va a ser más compacto aquí en Costa Rica, donde cualquier accidente o situación causa bandera amarilla, rompe el ritmo. O sea, la carrera de Costa Rica de las 3 horas, a diferencia de cuando se corría en los años anteriores en la pista larga, era muy fluida. Hoy no, hoy es menos fluida. Entonces Cabían los carros más ampliamente, ahora sí, van más. y se Bueno, separaban más rápidamente. para efectos del público es mejor la más corta porque Claro, ves los vehículos pasar y hay más roces, hay más... Totalmente, total. cada minuto vas a estar viendo pasar los autos. Correcto. Entonces yo creo que por hoy, para el público, la carrera más espectacular es las 3 horas de Costa Rica, ¿verdad? Sí, que hay sectores donde se ve el 80% de la pista, entonces eso es una gran ventaja también, Sí. ¿verdad? Hoy tenemos pilotos más jóvenes, ya no tenemos grandes pilotos de la época pasada, ¿verdad? Ya También. Teto no corre, un Javier Collado tampoco. Tenemos a Andrés Solano, Gustavo Ortega,
los hermanos Solís, que también van a correr. Aldo, Aldo, que ayer corrió y se defendió Pesco. bastante bien. Pescott, que han dado muy bien en el Mercedes. Ujú. Realmente Pescott nos ha Ujú. impresionado con el Mercedes, porque aparte de eso, él ha sido un piloto que se lleva muy bien con los pilotos con los que compite, con Merchan, Sí. con el Trinitario. Entonces, él ha absorbido parte de lo que ellos le han dado y ya en pista él se está desenvolviendo como ellos también. O sea, en la última carrera en Panamá le metió una frenada a Merchan que no se le esperaba y hasta que reaccionó pasaron 2 vueltas. Entonces yo creo que la competencia aquí puede ser como aquellas viejas competencias que teníamos antes, ¿verdad? Hay parada obligatoria, es importante Eso es también buenísimo para volver para a volver a Ujú. compactarlos, bola al sí, centro, como dirían. sí, volver a compactarlos y volver a arrancar de nuevo la carrera. Ujú. Entonces yo creo que tenemos todo para hacer una buena carrera. Bueno, y también en las últimas fechas, Chocrón ha dado espectáculo con ese V8, ¿ah? Sí, le Sí. dicen la Barbie. La Barbie. La La Barbie le Barbie. dicen, sí, ¿A le él o al dicen carro? al carro. Bueno, yo creo que mejor no pregunto, pero yo creo que yo creo que es el carro. Sí, los hijos andan muy bien. Ese carro es demasiado rápido. Tiene, creo que 850 caballos. Es el más potente de todos los Es que el hay. más potente, pero aparte es el más bravo. Es el típico GT1 viejo Exacto. que en la última carrera en El Salvador le sacó la banda a la llanta, o sea, De la aceleración. de la aceleración. O sea, había dos partes en la pista donde perdía tracción y patinaba y le sacó completamente la banda a la llanta. Entonces, Un verdadero yo no sé si velochón. han visto el onboard, pero es como un carrito, es como de película, ¿verdad? Cambia y frena porque sale muy rápido y llega muy rápido al punto, ¿verdad? Ese auto definitivamente viene a demostrar, lo hemos ido ayudando para que siga con nosotros. Bueno, eso es parte del espectáculo, ¿verdad? Que va diferentes áreas en diferentes categorías. El GT Challenge tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? Para todo. En Y, V8, sí, en Tecnologías GT3, tecnologías. diferentes. bueno, acuérdate que los V8 fueron los que, o sea, los que han hecho surgir nuevamente el automovilismo, porque empezamos con el Jaguar de Carlos Hernández, que era de Carlos, Exacto. estaba el Supra, por ahí aparecieron otros GT1, tal vez se han ido quedando en el camino, pero creo que la transición fue mucho más pausada, menos dolorosa, y ahora ya la gente ha ido buscando los GT. Nosotros buscamos un equilibrio, tratamos de que los eventos sean de calidad y que el contenido sea competitivo, porque no queremos un carro que se vaya y que los demás no tienen competencia. Entonces, me imagino que todo está listo para las 3 horas de Costa Rica, Manrique. Pues sí, estamos con la parte final de logística y la parte de producción. Precisamente hoy en la mañana estábamos en una de las reuniones ya viendo todo lo que es la parte de detalles, ¿verdad? Pero de lo que son credenciales, brazaletes, el horario, cuál va a ser el cronograma de las actividades, los eventos automovilísticos de apoyo, que este año tenemos ahí un par que son, pues para mí, muy interesantes, que lo vamos a develar en la conferencia de prensa. Sorpresas. Sorpresas, sí. Y pues conforme se va acercando la fecha, pues la idea es ir bajando en el trabajo, no aumentando, porque lo tenemos listo desde hace bastante tiempo. Y que la gente llegue, ¿verdad? Que la gente nos acompañe, porque es un evento único. Lo que no quiero repetir, pero estos carros solo se ven en el GT Challenge. Sí. Nada más. Nada más. Hay que viajar para poderlo volver a ¿Verdad? ver. Sí, y Sí. tal vez no todos juntos. Exacto. Sí, Ok. nosotros ya nos hemos ido acostumbrando, pero sí vemos la reacción de la gente Sí. cuando uno llega a la pista. Por ejemplo, ahora en El Salvador, creo que por ahí apareció un muchachito de 7, 8 años que se enamoró del carro de Chocrón y le mandó un dibujo del carro al Automóvil Club de El Salvador para que se lo entregaran a Chocrón. Chocrón lo invitó a la carrera con la mamá y ahora viene a Costa Rica. La Traído mamá por... y el chiquito. Y lo trae Chocrón. Y lo trae Chocrón Ah, como qué invitado bonito. del equipo Qué para bien, que qué bien. participe y tenga la experiencia de ver su carrera. Entonces, ya vemos que la nueva generación y que nosotros estamos entrando, bueno, todos nosotros, porque sin los promotores no vamos a ningún lado, Sí. ni los pilotos tampoco, estamos entrando otra vez en que la gente nos empiece a reconocer
a los pilotos, a los carros, el esfuerzo, el tipo de carrera, el tipo de auto, el tipo de evento, y eso ya es bueno para todos. O sea, el contenido llama mucho la atención. Aquí yo sé que es experiencia, pero yo creo que la experiencia va pegada al contenido, y el contenido para nosotros ha sido muy importante, ¿verdad? Sí, Sí, es una tradición que no se puede perder. no, Es un evento que el costarricense tiene que ir a disfrutar. Y sobre todo, yo creo que a todos nos encantan los carros. O sea, hay unos más y otros menos, pero el costarricense de nacimiento es amante de los vehículos. Lo primero que hace uno cuando compra un carro es que le pongo, que unos aritos, que esto, que el otro. Y en muchas ocasiones lo tienen de prioridad el carro en la casa que muchas otras cosas, ¿verdad? De la familia. Así es Sí. que es una excelente oportunidad para que vaya a el evento de automovilismo acá sí. en nuestro país. Y sobre todo porque es la final del GT Challenge. Aquí se define todo. Que tengo El entendido que andan muy campeonato. peleados, ¿verdad? La categoría general y la GTS está empatada prácticamente ¿Quiénes? entre Zachary Budran, ¿Carro? Sebastián Merchan Zachary es y Tony Lamborghini. NG. Sí, el tercero es en la general es Andrés. Andrés Solano, pero perdió varios puntos y tendría que quedarse los otros y ganar a André, que también es posible, Todo ¿verdad? es posible. Todo es En posible. este deporte, En cualquier la cosa B8 pasa. Sí. creo que hay 3 puntos de diferencia entre Chocón y Alfredo Nagri en el Lexus, que Ujú. también viene peleada, ¿verdad? O sea, yo creo que va a haber varios piques ahí que nos van a dar los resultados finales. Viene la gran final, como dices, es la gran final. Eh, Creo yo que va a haber un buen espectáculo desde las prácticas, porque ellos han ido profesionalizándose. O sea, mi formación es más técnica que de promotor, y uno los va viendo cómo han ido ellos adquiriendo nueva tecnología, nuevas herramientas, nuevos equipos, se informan mucho más, viene gente de afuera a ayudarlos, y al mismo tiempo también ellos, la estrategia, la cantidad de vueltas, ya cada vez se van profesionalizando. Entonces yo creo que el evento empieza con las prácticas, donde empiezan a poner los autos a punto. No, y acordémonos que en otros años en las prácticas han ocurrido de los eventos más importantes, eventos a veces no muy bonitos, pero accidentes, salidas, gente que tiene que trabajar toda la noche desde el jueves hasta el domingo, y si acaso el domingo salen ya con el carro reparado. Le pasó a Dani Sí, lamentablemente hace 1 o 2 años que en su práctica, y verlos trabajar, poner el carro a punto nuevamente. Entonces, las prácticas son chivísimas. A mí también me encantan por eso, porque la gente está buscándole el límite. Ya en la carrera ya ya lo, saben cuál es el límite, hay Ujú, que cuidarse un poquito más al principio, arriesgar al final, ujú, pero en la práctica es irlo a dar el todo por el todo, porque sabe uno que le quedan 2 o 3 días para arreglar la torta, cualquier cosa. ujú. Es súper entretenido. Y la vivencia, le digo yo a la gente, ver esa salida, oír, o sea, sentir, porque es que no es solo oírla y verla, es sentirla, porque le simbra a uno todo el Ujú. cuerpo, ¿verdad? Donde todos esos chuzos aceleran a la vez. Es espectacular. Sí, nosotros como organizadores del campeonato a veces no nos gusta cambiar el programa o lo que Ujú. hacemos en cada día. Como Enrique hemos ido acostumbrándonos a innovar ciertas cosas. Ajá. Antes éramos más cerrados, ahora nos abrimos más al público. El público hoy tiene más acceso a ver los autos, a conversar con el piloto, a tomarse una foto. Antes éramos, no, de aquí no pasa nadie y no me molesten. Ahora, en cambio, hemos cambiado eso, y eso es parte de los... Es parte. y también todos estos eventos como el Pit Party, todo esto ha causado una gran sensación que otros autódromos y otras categorías y campeonatos los han copiado. Ujú. O sea, yo no me lo Claro. imaginaba. O sea, a nosotros nos cuesta sacar los carros del centro Colby cuando tenemos que cuando hay el primer llamado a la carrera, porque la gente No te dejan. te deja. O sea, Sí. es casi... Yo la otra vez le tuve que decir a Manrique, cuando saquemos los autos, yo necesito gente, porque es muy difícil llegar hasta la pista. Y eso les encanta a los equipos, a los pilotos, a los mecánicos.
y a todo el público en general. Acordate, al principio no querían Al los principio pilotos. no queríamos, nosotros no, que cómo te voy a dar yo mi carro Ajá. el sábado en la noche para que lo metas en una exhibición el domingo antes de la carrera, porque uno está acostumbrado a seguirle apretando las tuercas antes de Exacto, la sí, sí, carrera, a ya no hay seguirle nada que pasando el hacer. trapo, aunque Exactamente, sea, sí, ya puliéndolo. ya no hay nada que hacer, se ve en la Fórmula 1. En Fórmula Pero 1, al final esto nos, principalmente para el público, que es sí, lindísimo tener el carro así de cerca, es la única oportunidad, a los pilotos, pero también a quienes nos permiten que el evento continúe, como dicen, que son los patrocinadores, les encanta ese sí. tipo de actividades, sin duda alguna, y hasta los mismos equipos, los mismos pilotos. Ya les está... Sí. Es bonito, la verdad. Sí, es bonito. la nueva generación ya es más, ya tiene más, digamos, conocimiento del mercadeo. Ya Exacto. tú los ves a los pilotos que saben Sí, hablar, sí. saben llevar su gorra, su camisa, saben dónde tomarse la foto. Todo eso ha sido parte de lo que hemos aprendido nosotros Profesionalizando. como organizadores de los promotores, ¿verdad? O sea, Así es. eso ha sido muy importante. Bueno, para ir cerrando, me gustaría como que nos contaras, Teto, alguna anécdota interesante de las 3 horas de Costa Rica que te haya tocado a ti en estas participaciones que tuviste. Bueno, realmente todas las 3 horas es una anécdota, es una vivencia increíble. Rápidamente, en la primera que corrí, que le conté en el 83, esa fue de verdad con las uñas. Tenía un juego de llantas nada más. Que no eran slick. El slick, sí, que me patrocinó Firestone en aquel entonces, pero me dio 4. Sí. Nada más. Si me estallaba tenía que poner una de calle, porque era lo que tenía. Eran los Mecánica Nacional. Eran, sí, carros muy, muy stock. De hecho, tenía que poner gasolina y era con embudo y pichinga. Nada de poner rápido. Y bueno, fueron 3 horas seguidas en las cuales hice una única parada, como a las 2 horas, que cuando ya me estaba quedando sin gasolina y sin radio ni nada, le empecé a avisar por la ventana los del pit, ahí, que entre eso estaba mi papá, que llega para adentro porque estaba sin gasolina. Y fue eso. Eso es una anécdota de cómo vemos cómo se podía, que usted lo mencionó al principio, como antes se podía correr. De 15 años, sí me hicieron unos exámenes y demás, venía a correr go-karts toda la vida, pero igual era más sencillo. Y también el equipo, compré un carro ahí, bastante stock, llantillas y vámonos. Sí. Y luego viene la otra época, la del 2006, 2008, ya con el Mustang, que ahí sí era mucho más profesional, tal vez no tanto como hoy en día, pero un carro impresionante. El 2008, esa me gustó mucho porque sentí que duró como 15 minutos. Me metí en un trance, y eso es la anécdota, sí. Me metí en un trance y el carro a veces cuando empieza a fallar los frenos o empieza a fallar algo, se le va haciendo larga porque uno va pendiente de que si hay que bombear el freno o que si está yéndose de nariz. Ese año el carro estuvo tan perfecto que nada más hice lo mismo, todas las vueltas, y cuando me di cuenta terminó. Se me hizo súper corta la carrera. Porque es difícil el endurance en relación al sprint. Exacto. Si yo corro 30 minutos, es todo o nada. Exacto. En Sangre cambio, o mocos, como dicen. Agarrar ritmo en las 3 horas, un ritmo que te permita llegar y ser competitivo, no es fácil, ¿verdad? No. Más en una pista como en el Parque Viva ahora, que es tan corta, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de 8 o 9 curvas y un montón de cambios, ¿verdad? Entonces... Y lo que hablamos, con los carros más juntos, más rebases, más alcanzar más veces. Bueno, los que van en GTs altos, ¿verdad? GT1, los carros rápidos, alcanzan y les pasan en la recta como si estuvieran parados a los de las categorías menores. Y después... tiene de todo tipo de velocidad, ¿verdad? Adentro de la pista, es interesante. Sí. Manrique, ¿algo sobre las 3 horas? ¿Alguna anécdota que hayas tenido? Bueno, imagino que muchas, porque ustedes ganaron varias veces también las 3 horas. Sí. Bueno, la anécdota que más me quedó a mí grabada fue de que en aquella época la escudería Toyota necesitaba un vehículo ganador del absoluto. Porque nosotros corríamos en aquella época en GTU Junior. Sí. Con la 14. Con la 14, el 08. Sí. Y estaban los Starlets, que eran varios Los compañeros, los Toms, que corrían ahí. Pero para ganar la grande, también había que invertir en grande. Y en aquella época, pues,
teníamos un ingeniero que venía de otra agencia, de otra marca de vehículos, que propuso construir un vehículo ya ganador, el famoso Celica, Ujú. y me tocó a mí estar muy de cerca también en todo lo que fue el proyecto allá en San Diego, que fue donde se construyó. Y venían las 3 horas y el carro no estaba listo y no estaba listo, y esa presión, ¿verdad? Bueno, me acuerdo las reuniones, Y estábamos ahí, era algo diferente porque eran muchos V8 ese, y este era sí, un V6 turbo, era un V6 doble turbo, turbo, ajá, que era algo innovador, sí, sí. No innovarsísimo, corría en ningún lado. ¿no? Y se sacó se me olvida la categoría, que son muy parecidos a los que corren en Le Mans, que era del Nissan, que Ujú. corría en aquella época, Los GTPs. que GTP, sí, Ujú. con el guardabarro cerrado, ¿verdad? La llanta no Exacto, Sí, expuesta y exacto. cabina en el centro. Y de ahí se sacó la idea, ¿verdad? Y venía con volante en el centro. No sé si te acuerdas del Celica. Y bueno, fue tal la exaltación, creo que era de toda la escudería Toyota y de Purdy, ¿verdad? Por el vehículo, que venían los ingenieros desde allá. Y me tocó a mí, pues obviamente, pues la parte de comercialización con mercadeo. En aquella época teníamos a Laxa, Laxa. Ujú. venía Canal 7 con nosotros apuntado y algunos otros patrocinadores. Y lo que más me acuerdo, son dos cosas de las que más me acuerdo, que en el aeropuerto de Miami fuimos, ¿verdad? Para recibirlo, y me tocó venirme en el carguero que traía El auto. Custodiando el carro. casi que custodiándolo. Sí, sí, sí. Y pues me tocó uno de esos asientillos que con costos existen en los cargueros, ¿verdad? Porque son para De las carga. Sí, películas. pero venía ahí el Celica. Eso fue algo muy bonito, el aterrizar aquí con el vehículo, y estaba Javier esperándolo, y era toda una connotación. Desafortunadamente, pues creo que le faltó un poco de tiempo en el horno a ese No carro. nació bien. Le faltó, y creo que fue también las ganas de que participara, la emoción y la carrera, y pues no dio lo que se pudo haber esperado, pero fue todo un acontecimiento, y eso me dejó marcado, por todas estas razones y muchas otras que existieron alrededor, desde que nació hasta que llegó al país y corrió. Sí, yo me acuerdo, ese auto eh, fue icónico, ¿verdad? Porque Sí, todo mundo, la expectativa subió mucho. Me acuerdo que el reglamento y que no, que eran puros V8, ajá, Luis Méndez preocupado, Roy preocupado, todo el mundo preocupado. Pero al sí, final, sí, como dices tú, nació antes de tiempo, ¿verdad? Exacto. sí. A la época, sí. Pero bueno, pues agradecerles, la verdad, yo quería invitarlos como ir calentando un poco el ambiente para las 3 horas. ¿Quién mejor que ustedes, el que lo organiza y uno de los mayores ganadores de las 3 horas que hay en Costa Rica? Porque creo que en Costa Rica hay Creo muy que poca gente que ha ganado más de dos, 2 veces. creo que 2 veces, creo que no hay más de dos. Sí, Kiko con dos y yo con dos. exacto, Sí, sí, sí. Por eso nos llamó mucho la atención que eres de la generación del medio, sí. porque de los nuevos, creo que hasta ahora ninguno ha ganado las 3 horas de Costa Rica. Yo quería hacerte una pregunta, Sí. Eduardo. Vos como desarrollador, ingeniero, etcétera, ¿ves ya a la cuarta generación? ¿Ya se visualiza o todavía no? Yo- Yo creo que están ahí por el parque de diversiones. ¿Verdad? Sí, sí, fácil, yo porque creo que yo creo que la generación la perdimos. Pasó. Sí, Nos brincamos una. sí, no, bueno, no le fue cuando estuvo cerrado el autódromo, sí. cuando Parque Viva, cuando el CTCC. Cierto. Entonces quedó una generación ahí atrapada en el tiempo. Milo, Charlie, Ujú. Solano, toda esta gente, Ortega, Juan Carlos Alvarado, toda esta gente que quedó ahí, que andaba muy bien, como Montalto también, que Ujú. no tuvo lo que tal vez no había 3 horas, no había grandes Exacto. campeonatos, no había grandes participaciones de agencias como sí los hubo. Ahora viene una nueva generación que son los cartistas, que Pero A están yo eso, ahí. a veo, eso me yo veo, refiero. yo veo un intermedio, que es un Pescot, un Aldo. Sí, Me parece que ya es la cuarta, o está ahí en el sí, casi sí, casi no. sí, porque bueno, también ellos están en la edad de los cartistas. Lo que pasa es que ellos ya venían en el automovilismo y están agarrando la cosecha de lo que hemos ido haciendo, porque acuérdate que aquí tuvimos
el CTCC, que duró 3 años, y antes de eso hubo 2 Un años impasse. parado, y después del No, el CTCC, 2009, como desde el 2000, ya en el 2009, cuando se hizo aquel año de puro endurance, 3 carreras de endurance, después de la CTCC, sí, hicimos, sí, claro. fue un año, pero del 2019 ya vino lo del COVID y todo, y se paró hasta el 2023, que Sí. se arrancó. Entonces sí hubieron 4 o 5 años ahí en que no hubo. Esa generación sufrió, ya muchos se casaron, ahora son gerentes, yo los llamo Ujú, pilotos gerentes, todos son es cierto, gerentes, ¿verdad? es cierto. Pero los que están saliendo en el Sansó, kartismo, sí, Sansó, Sansó. esos, Valverde. sí, también, y los del kartismo, en cambio, ya están corriendo en Europa a otro nivel. Yo creo que nosotros a ellos tenemos que pensar en darles algo para que puedan correr, Sí. algo intermedio antes del GT que les permita después llegar al GT, o una categoría dentro del GT que les permita subir y después seguir subiendo dentro del GT. Porque al final la fórmula es muy complicado. Afortunadamente sí hay un buen semillero. Ahora, los fines de semana en la pista de go-karts se ven todos los fines de semana, sábados, domingos, y las carreras del campeonato son 125 go-karts. Ujú. Sí. Entonces viene un buen semillero para Costa Rica. Y se independizó del automovilismo y Sí. de la dependencia del autódromo. Sí. Pues también Ahí Parte del subió de éxito. nivel. Parte del éxito. Parte del éxito. parte del éxito. Es correcto, sí. Ese es uno Sí. de los problemas que tenemos aquí. Sí, porque también hay que felicitar a los organizadores, ¿verdad? Sí. Todos los que están involucrados, el haber pensado en sacar eso de ahí. Ujú. Totalmente, yo creo que por ahí vamos con eso y esperando que se unan al automovilismo lo más pronto posible cuando logremos una buena fusión entre automovilismo y kartismo. Así es. Pues Así muchas es. gracias, señores, y los esperamos para las 3 horas. A usted las gracias, Eduardo. No, Eduardo, muy Enrique. amable, sí. A ustedes más bien Tato, por ser parte, sin ustedes no habría 3 horas y ahora menos, que está todavía más involucrado Manrique. 7 de diciembre, 7 de diciembre. domingo 7 de diciembre, arrancamos, abrimos puertas a las 7 de la mañana para que aprovechen el pit party, que vayan a conocer los carros, los pilotos. Sí, en la entradas a la venta en las 3horas.com. No dejen de comprarlas, que el evento va a estar buenísimo. Vamos a tener 20 autos de primera generación. Creo GT. que solo como 8,000 personas caben, ¿verdad? En el autódromo. Un poco menos, 7,000 y pico. 7,000, hay Sí. que socar, Sí. porque eso. Sí, vale la pena. Estamos trabajando también en algunas sorpresas que Manrique anunciará en su momento. Y yo creo que vale la pena que guarden eso para esa fecha para ir a las Sin 3 duda horas. alguna. Muchísimas gracias, señores. Gracias a ustedes.